Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Les aprecio mucho su compañía a través de las diferentes frecuencias de Radio Hertziana, de Grupo Acústica en diferentes puntos de la República Mexicana. También un saludo a quienes nos ven por televisión a través del canal 13, Cadena Albavisión, y a quienes nos siguen en las redes sociales. Y recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, y vamos a iniciarlo con un resumen, algunas notas relevantes en el tema de los agronegocios. La producción de granos y oleaginosas en México se ha incrementado 37% desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta la fecha, revelan cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera y del Banco de México, las cuales muestran que en 1994 México produjo alrededor de 29.200.000 toneladas de grano, mientras que al cierre del 2023, última cifra anual disponible, asciende a 40.100.000 toneladas. Por otra parte, alrededor de 350 productores de nopal, tuna y choconostle de 7 municipios de la región del Valle de México bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Pirámides para protestar contra la imposición del gobierno estatal de ofrecer un solo proveedor de insumos como maquinaria, sábanas plásticas, semillas y fertilizantes, más costosos, dicen, y de mala calidad. Los inconformes explicaron que esta situación afecta a más de 3.500 productores. Y reconoce la Secretaría de Agricultura el trabajo de productores de manzana mexicana. A partir de este año, cada 20 de septiembre se conmemorará el Día Nacional de la Manzana, anunció SADER. La dependencia reconoció el trabajo y compromiso de las y los productores de manzana en México con la declaratoria de este día y la develación de un billete de la Lotería Nacional dedicado a este fruto. Y por otra parte, del 4 al 27 de octubre en San Pedro Atocpan, Alcaldía Milpalta, se llevará a cabo la Feria Nacional del Mole, la cual celebra su edición número 47, en donde las y los habitantes de la zona involucran sus saberes, recetas y sazones para preparar y ofrecer este emblemático platillo. Se estima que la feria creará al menos 3.500 empleos directos y 15.000 indirectos. Bien, vamos ahora con nuestras entrevistas. Me da mucho gusto recibir en el estudio de Acústica Agronegocios a la maestra Arely Cerón Trejo. Ella es coordinadora nacional del programa Fertilizantes para el Bienestar y está aquí con nosotros precisamente para hacer un recuento de lo que fue este importante programa que arranca la administración que está por terminar. Ya prácticamente concluyó a partir de 2019. Maestra Arely, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, José Luis. Un saludo a ti y a todo tu auditorio de Acústica Agronegocios. Es un gusto estar con ustedes y bueno, pues muchísimas gracias ante todo por el seguimiento y la oportunidad que nos has dado de difundir la información de este programa tan importante. Al contrario, Arely, a ustedes gracias porque es información muy valiosa para los productores rurales. ¿Cómo termina la actual administración con este programa que, bueno, en un principio causó cierto desconcierto, causó dudas, pero que con el paso de los años se ha ido consolidando en bien de los productores rurales? Así es, José Luis. Afortunadamente te quiero decir que la administración actual, la verdad nos sentimos muy satisfechos porque, como bien lo comentas, iniciamos con algunos tropiezos. Es un programa difícil, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Es un programa que desafió desde la estructura administrativa hasta algunas costumbres que había. El gran reto de entrega directa, entrega mano a mano de los productores y además entrega de un insumo que implica varios bultos, varios miles de fletes, caminos difíciles, llegar a las localidades más apartadas. Y bueno, pues es en sí la naturaleza del programa lo que lo hace difícil. Y es por ello que hay una gran satisfacción el haber pasado de un programa piloto en el estado de Guerrero a pasar a 4 estados en el 2020. Posteriormente se va a 9 estados en el 2022. Y bueno, pues lo cristalizamos ya a nivel nacional. Se llegó a las 32 entidades. Pero además, algo que tenemos que enmarcar y que hay que decirlo con voz alta,
En el 2023 se había logrado la atención de 1.8 millones de productores. Y bueno, pues este ejercicio 2024 y a su vez el sexenio está cerrando con una atención superior a los 2 millones de productores. Este último año, gracias a las economías que se hicieron, gracias al comportamiento de tipo de cambio, fue posible con el mismo recurso atender más de 2 millones de productores. A la fecha, 2.057.150 productores han recibido mano a mano de manera totalmente gratuita el fertilizante, y dentro de estos 2.057.000 tenemos a 767.126 mujeres. Tú sabes, José Luis, que hemos venido pugnando porque haya cada vez más mujeres, y bueno, pues el programa está cerrando con un padrón del 37.29% de mujeres, y bueno, esto está impactando a 3.331.509 hectáreas. La verdad es que esto nos deja muy contentos, dejamos creo que un trabajo muy interesante, se dejan unas bases de este programa, es lo que fue la red de distribución con los compañeros de Segalmex. Se hizo también un sistema para el monitoreo, para transparencia y rendición de cuentas que nos ha permitido dar buenos resultados. Y bueno, pues lo que también te puedo decir es que en este año se llegó en tiempo. En el mes de junio, más del 80% de los productores habían recibido su fertilizante, y en julio, agosto, septiembre se terminó la entrega, sobre todo a productores de café, de caña, que entraron en el último listado de autorización. A ese respecto, Arely, ¿con cuántos cultivos se inicia en 2019 y con cuántos se concluye en 2024? Fíjate, José Luis, que en 2019 se inicia con maíz, frijol y arroz. El estado de Guerrero, en la región de la Cañada, pues tiene también producción de arroz, y buscamos impulsar, sobre todo por la necesidad que hay de cubrir la demanda y el consumo de arroz en México. Se continúa cuando vamos hacia Morelos, Puebla, Tlaxcala, seguimos impulsando los mismos productos, y en particular en la región centro del estado de Puebla se impulsó a pequeñas productoras de hortalizas. Esto por la relevancia que tienen como suministro hacia lo que es la capital del país. Y bueno, recordemos que en esos años estaba también el tema de la pandemia, y fue un papel muy importante el que jugó esa región como suministro de alimentos para el centro del país. Posteriormente continuamos creciendo y se da un gran impulso al frijol, sobre todo con los estados que son Nayarit, Durango, Zacatecas, los grandes productores de este grano básico. Y seguimos creciendo, buscamos atender al padrón de producción para el bienestar, como se ha venido informando, y bueno, pues justo buscamos atender los cultivos que se tienen en el programa de producción para el bienestar, y sobre todo resaltar que en muchos estados de nuestro país tenemos la siembra de la milpa, que es el maíz, combinado con algunos otros cultivos, y justo estamos cerrando con la atención lo que es maíz, milpa, café, caña de azúcar, frijol, sorgo, avena, cacao, cebada, nopal, en una región del Estado de México, y así se fue focalizando, de acuerdo a las características de la región, algunos granos que se consideran importantes por las características de ese estado, de esa región, pero sobre todo con los productores de pequeña escala. Entonces se regionalizó dependiendo de la vocación productiva de cada entidad. Aquí se produce más nopal, aquí se produce más frijol, aquí más milpa, aquí más maíz. Bueno, pues se detectan esas regiones y se les apoya a través del programa. Y un gran ejemplo es el cacao. Se apoyó a los productores de cacao en el estado de Tabasco, que bueno, pues es algo muy importante para los mexicanos, no nada más en cuanto a la economía, sino también por lo que representa el cacao en nuestro país. Y justo se buscó focalizar de acuerdo a las características, ya señalaba el nopal, señalaba las hortalizas, que si bien fueron en menores cantidades, sí se buscó apoyar a las productoras y productores de esos lugares con los productos que son para ellos importantes económicamente. Arely, ¿qué se les entregó en un principio y qué se entregó al final del programa Fertilizantes para el Bienestar? En un inicio, el programa se inicia en Guerrero con la entrega de sulfato de amonio, con el fosfato de amónico, el DAP, y se entregó también orgánico. Y bueno, pues con la revisión que hicimos se llevó a cabo el cambio
del sulfato por urea. Y también aquí recordar, José Luis, y que no debemos olvidar que este programa tiene un gran compromiso también con la autosuficiencia energética, y desde el Plan Nacional de Desarrollo se señaló que se iban a rescatar las plantas de fertilizante de Pemex. Y bueno, pues así se hizo. Como lo mencionamos, se tiene ya la producción de urea en el estado de Veracruz, y justo buscando que tuviéramos el apoyo con el nitrógeno, que es lo que está conteniendo principalmente en el caso de urea, se dio urea y fosfato diamónico. Quiero comentarte, José Luis, que estos paquetes que fueron recomendados son diferentes en cuanto a los estados y necesidades de los cultivos. Esto de acuerdo a las agendas técnicas del INIFAP, se hicieron diferentes paquetes, y un ejemplo muy sencillo de platicarles pues es el tema del frijol. Sabemos que el frijol, por las características mismas, requiere menos nitrógeno, y bueno, el paquete de frijol tiene menos cantidad de fertilizante, y así se hizo para cada uno de los cultivos en base, reitero, a las agendas técnicas del INIFAP. Pero te tengo una noticia, José Luis. La verdad es que, bueno, han escuchado que para este sexenio que entra, el programa continúa, y pues convencidos de la necesidad que se tiene de tener información para atender más ad hoc los cultivos en las diferentes regiones, pues por instrucciones del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, se llevó a cabo un trabajo muy interesante que son unos mapeos de fertilidad de suelos. En este momento se tiene ya el mapeo de 12 entidades, y bueno, pues son análisis de suelos que se hicieron con la Universidad Autónoma Chapingo, con el Departamento de Suelos, y que está permitiendo conocer justo las características más en específico de las diferentes zonas que estamos atendiendo, y pues que será una gran herramienta para la toma de decisiones, y que ojalá se pueda hacer todavía con mayor precisión esas recomendaciones, sumado a lo que ya tenemos del INIFAP. Estos 12 estados en donde se hizo el mapeo de suelos, maestra Arely, es en donde se ha aplicado el programa de fertilizantes para el bienestar. ¿O se tomaron regiones diferentes en las entidades y se hicieron estos mapeos? ¿Cómo fue, maestra? Estos mapeos se hacen en los predios de productoras y productores que han sido beneficiados, porque Correcto. Es importante conocer las características del suelo, y además también saber cómo están nuestros suelos después de la aplicación que hemos tenido de estos insumos. Eso es importante, claro. Entonces, lo que estamos buscando es justo con la cooperación de las productoras y productores, y que además aprovecho para mandarles un agradecimiento y un saludo, porque ha sido gracias a esa cooperación que pudimos hacer los análisis. Se hace este muestreo en las diferentes localidades que han sido apoyadas. Arely, perdón por la interrupción, tenemos que ir a una pausa. Hay que escuchar a los patrocinadores de Acústica Agronegocios, y seguimos platicando de este resumen muy interesante, importante, del programa Fertilizantes para el Bienestar, con la encargada de la maestra Arely Cerón. Regresamos enseguida. Continuamos en Acústica Agronegocios. Muchas gracias, amigos de Acústica Agronegocios. Recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente. Consulte usted nuestras redes sociales para que conozca la oferta que tiene esta empresa, especialmente para pequeños y medianos productores de pequeñas y medianas superficies en la República Mexicana. Bien, continuamos platicando con la maestra Arely Cerón Trejo, coordinadora nacional del programa Fertilizantes para el Bienestar. Maestra, entonces, este mapeo de fertilidad de suelos que realizan junto con instituciones educativas, especialmente Chapingo, ¿qué resultados arroja, maestra? Pues, José Luis, de acuerdo a lo que hemos visto en los mapas, la verdad es que nos sentimos contentos, porque efectivamente la mayor deficiencia que se ve en los suelos es la del nitrógeno, y bueno, pues es algo que hemos estado nosotros atendiendo con el programa de fertilizantes. También se detecta en algunas regiones la deficiencia del fósforo. Son las principales deficiencias que se están notando, y que, reitero, afortunadamente están siendo atendidas. También se detecta, José Luis, algunas deficiencias ya de otros micronutrientes que se tendrán que ir atendiendo, y como hemos hecho de conocimiento en los seminarios, muchos de estos también pueden ser atendidos con algunos insumos orgánicos que incluso las productoras, los productores han aprendido a hacer con las escuelas de campo. Y bueno, pues es bien interesante. Insisto, por un lado nos sentimos satisfechos porque sí estamos atendiendo las principales deficiencias, pero no podemos olvidarnos de lo que ya se está reflejando en cuanto a los micronutrientes. También hemos observado que hay
hay algunos estados en los cuales, bueno, las condiciones de pH va a tener que cambiarse el fertilizante porque son suelos que están un tanto alcalinizados. Desde luego se va a profundizar en esos análisis y que se va a tener que hacer algún cambio o bien acompañarlos con los insumos de origen orgánico, José Luis. Perdón, Arely, por la interrupción. Esto, de veras, me parece muy relevante. Yo escucho a varios comentaristas refiriéndose a los programas de agricultura y lanzando la crítica de que ¿por qué les dan insumos? ¿Por qué les dan fertilizantes? Es que se los van a llevar a su casa y los van a vender y pues no lo saben ni usar. Pero, Arely, aquí hay toda una estrategia integral para que el productor que recibe el fertilizante sepa en primer lugar qué está recibiendo y participe, por ejemplo, en las escuelas de campo y ahí les digan, a ver, señores, señoras, jóvenes, adultos mayores, este fertilizante tiene tal y tales características. O sea, es algo integral, no es entregar, no es una dádiva. Eso me parece muy, muy relevante. El hecho de hablar de micronutrientes, el hecho de hablar del pH, el potencial hidrógeno de los suelos, me parece relevante porque dejamos a un lado la simple estadística económica, dejamos de lado la simple rentabilidad que debe de tener el campo. No es un proceso mecánico. Yo siembro 20 hectáreas de maíz y voy a obtener 50,000 toneladas del producto y lo voy a poder vender a los miles de millones de dólares. No, momento. Son procesos complicados que hay que ir abordando, Arely, perdón. Así es, José Luis. Algo que ha puntualizado el doctor Villalobos en esta administración es el cuidado de los suelos. Y es por ello que el programa de fertilizantes no podía ser únicamente un programa en el cual se entregaran insumos. Es muy relevante, sí, porque se ha señalado que alrededor del 30% de los costos de producción, sobre todo hablando de maíz, en los pequeños productores, pues corresponde justamente al costo de los insumos de nutrición vegetal. Pero pensando en el cuidado de los suelos, pensando en tener resultados tangibles, justo teníamos que pensar en buscar la aplicación correcta. El cuidado de los suelos, hablando de fertilizante, inicia justo con la aplicación correcta. La cantidad, la calidad, el tiempo y el modo correcto, que son conocidos como las 4 R's, y teníamos que cuidar este programa y efectivamente hacerlo un programa integral en el cual pensáramos no solo en insumos de nutrición y como bien lo dices con las cifras frías de la producción, sino pensar no solo en la producción de hoy, sino en la producción para las generaciones del mañana, pensar en la sustentabilidad. Que eso es algo bien importante, se ha abordado en el Día Mundial de los Suelos, hemos hablado en algunos foros que ese aliado silencioso, el suelo, pues lamentablemente había sido víctima de una política extractiva. Pensábamos solo en extraerle al suelo, en que nos diera alimentos, pero no pensábamos en regresarle un poquito de lo que el suelo requiere, José Luis. Y es por ello que justo en el programa de fertilizantes y en particular, diría yo, la Dirección General de Suelos y Agua sí se dio a la tarea, por una parte, de llevar a cabo la operación del programa de fertilizantes y justo agarrando este gran pilar que es el programa de fertilizantes con el gran esfuerzo que hizo el gobierno federal, irlo arropando de capacitaciones. Ustedes son testigos de que tenemos seminarios virtuales, los cuales no podemos olvidar que se llevaron a cabo por el tema de pandemia y que es el gran ejemplo de que en los grandes momentos, en los momentos más difíciles también hay grandes oportunidades, José Luis. Iniciamos con seminarios virtuales, hicimos videos en lenguas maternas, audios en lenguas maternas para llegar a población de comunidades indígenas. Posteriormente se da la oportunidad de que se dieran capacitaciones en los centros de distribución. Y algo que señalabas hace un momento y que es muy importante recordar, el programa de fertilizantes está haciendo sinergia con lo que es el programa de producción para el bienestar. Y bueno, el programa de producción para el bienestar, pues como ustedes saben, otorga recursos, pero también impulsó lo que fueron las escuelas de campo. Entonces, ¿qué buscamos, José Luis? Que justo el productor tuviera la oportunidad de recibir recursos económicos, la capacitación y sus insumos para que tenga de verdad la oportunidad de tener esas mejoras en el campo y en la producción. Es decir, Arely, estamos hablando de un proceso que requiere su tiempo. La salud del suelo no es una cuestión, échale estas cositas y ya al rato tienes un suelo súper sano. El suelo fue víctima de un proceso de deterioro desde hace 60, 70 años en México y prácticamente en todo el mundo a través del uso de agroquímicos que en su momento dieron buenos resultados porque cumplieron con la función de terminar con esa
epidemia, pandemia de hambre que se ve en el mundo. Ese deterioro no se puede revertir de la noche a la mañana. No podemos entonces hablar de productividad cuando el proceso es un proceso lento, el suelo tiene que irse recuperando, los macronutrientes, los micronutrientes, el pH, etcétera. Entonces estamos hablando de un proceso que se inicia. Y a ese respecto, Arely, afortunadamente, con la nueva administración de la doctora Sheinbaum, del secretario Verdeguer, esta política va a seguir integrada como está, fertilizantes, producción para el bienestar y otras estrategias similares. Así es, José Luis, como han venido escuchando, la presidenta electa ha comentado que se continuarán con estos programas. El doctor Julio Verdeguer también ha hecho énfasis en esto. Y bueno, desde luego buscan enfatizar la parte de sostenibilidad, lo cual la verdad es que es algo que se aplaude y que se requiere. Sin lugar a dudas tendrán que venir mejoras. Lo hemos comentado, José Luis, todos los programas, todas las estrategias tienen que tener mejora continua. Y bueno, la verdad es que este caminar que se ha tenido con los programas tanto de producción para el bienestar como de fertilizantes, sin lugar a duda, ya dejan ver algunas ventanas de oportunidad, las cuales tendrán que ser reforzadas, tendrá que sumarse, tendremos que reforzar la capacitación, que es lo que comentábamos, y bueno, lo que se ha dicho es justamente que se tiene que hacer mayor sinergia entre los programas, voltear a ver la oportunidad de reforzar los insumos orgánicos, desde luego la revisión de los padrones, que también se ha comentado, José Luis, el padrón es dinámico, la gente lamentablemente fallece, migra, vende tierras, cambia de cultivos, y que son procesos que se tendrán que hacer e, insisto, tendrán que mejorar, porque así debe ser toda estrategia, todo programa. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Arely, por otra parte, háblanos un poco más de comunidades indígenas a raíz de que se aprueba ya esta reforma constitucional a favor de las comunidades originarias, aquella región de los afromexicanos y también de mujeres. ¿Seguirán siendo prioridad esas comunidades, el sector femenino que cada vez adquiere más relevancia en el campo? Totalmente, se ha comentado ya y bueno, también la presidenta electa lo ha comentado, es importante. Se va a reforzar la presencia de mujeres, se tendrá que fortalecer la atención a las comunidades indígenas. Es una labor que se ha venido realizando. Lo he comentado con ustedes que tenemos el gusto de compartir que en comunidades indígenas, regiones de la montaña, de Guerrero, se logró un padrón en el cual el 50% son mujeres. Es un gran logro y queremos verlo en más regiones del país, José Luis. Hay una frase que yo he venido utilizando y dice que las mujeres son dueñas del trabajo, no así del reconocimiento y de los recursos, y creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que caminar. Hemos hablado de usos y costumbres y he reiterado, un uso y costumbre en las comunidades indígenas es que los varones salen a las ciudades e incluso del país a buscar tener recursos para las familias, y son las mujeres las que se quedan al pie de las parcelas, se quedan a trabajar, y hay que ayudarlas, hay que tomarlas de la mano y hay que impulsar a que sean reconocidas y que estén dentro de esos padrones, José Luis. Y sobre todo justo en comunidades indígenas, la labor es mucha la que tenemos que hacer y bueno, pues se ha iniciado, pero insisto, hay que ir por más. Presupuestalmente, ¿seguimos teniendo buenas condiciones para que el programa se esté aplicando, maestra Arely? Pues yo creo que el programa, ustedes vieron que tuvo un crecimiento importante. Sí. Eso pues no significa otra cosa más que el apoyo que tiene el gobierno hacia el mismo. Bueno, pues vamos a esperar que en los próximos días se empiece ya a dar el tema del presupuesto, pero yo creo que cuando se hace el manejo correcto, y voy aquí a citar al señor presidente, ha dicho cuando se respeta lo del pueblo sí alcanza, y yo creo que cuando se revisen los padrones, cuando se hagan esas revisiones que corresponden, va a haber recursos suficientes para atender de acuerdo a las prioridades que se han señalado. Evidentemente, como usted lo señala, se tiene que revisar todo, Arely, las fórmulas y quizá incluir nuevas o conservar las actuales. Es decir, estamos en un proceso de dinamismo que se ha iniciado, pero que está muy lejos de terminar por la propia dinámica del campo mexicano. Así es, y yo comentaba hace algunos días que estuve en un congreso, tuve el gusto de ser invitado a un congreso en Tlaquepaque, Jalisco, donde se hablaba de la aplicación de los microorganismos a la agricultura, y yo comentaba, José Luis, que de acuerdo a lo que nos dice la historia,
efectivamente la Revolución Verde vino a resolver muchos problemas que en ese momento había, hambrunas, posguerra. Y yo creo que algunas de las fallas que hemos detectado con esa Revolución Verde es que esa información se quedó solo en unas manos. En manos de algunas casas comerciales que buscaron precisamente vender más. Y también en manos de unos cuantos productores que tenían la posibilidad de adquirir esos insumos. Desde luego, hoy tenemos que aprender de esas lecciones y tenemos que buscar que esta investigación, que esas innovaciones que están haciendo sean, llevadas a quien más lo necesita, claro. Que los productores más necesitados tengan acceso a esa información, y es justo lo que se busca con la capacitación, con las escuelas de campo que tienen producción para el bienestar. Tenemos que socializar esa información y que las y los productores de menos recursos tengan acceso a ellos. Porque, reitero, hoy el reto es producir más alimentos en el presente y en el futuro. Pues, maestra Arely Cerón Trejo, muchísimas gracias por esta entrevista. El tiempo se nos agota, pero muy, muy interesante. Y qué bueno, todavía hay mucho de qué hablar de este programa. Gracias, Arely. Muchas gracias, José Luis. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Continuamos en Acústica Agronegocios. Y seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Y bueno, después de haber platicado con la maestra Arely Cerón Trejo en torno al programa Fertilizantes para el Bienestar, cómo concluye después de casi 6 años de aplicación, ahora vamos a conversar unos instantes con la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez. Ella es directora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. Ella inicia su gestión precisamente en el año 2018, cuando la ahora presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue jefa de gobierno de esta ciudad. Ingeniera Columba, muchas gracias por platicar con Acústica Agronegocios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, aquí a la orden. Gracias, ingeniera. Bueno, se aplicaron desde la administración de la doctora Sheinbaum, con usted al frente de la Corena y con la doctora Marina Robles al frente de la Secretaría del Medio Ambiente, diferentes programas que vinieron a innovar la forma de ver el campo en la Ciudad de México. Platíquenos cómo fue este proceso, ingeniera. Bueno, fue un solo programa, el programa Altepetl Bienestar, que tiene 5 grandes componentes. Uno se llama Bienestar para el Bosque, Bienestar para el Campo, Facilitadores del Cambio, Sembrando Vida, Ciudad de México, que es una modalidad diferente, y capacitación. Sí, importante. Entonces, sí. Este programa tuvo un apoyo de una base de 1,000 millones de pesos. Se envió la iniciativa y se aprobó para que cada año el campo de la Ciudad de México, el suelo de conservación, reciban, la cantidad no sea mayor al año anterior. Entonces, con esto se apoya para la conservación de los ecosistemas de la Ciudad de México, que brindan servicios ecosistémicos a esta ciudad. ¿Cuáles son esos? Oxígeno, agua, regulan el clima y preservan la megadiversidad que tiene la Ciudad de México. Y la otra parte, que es la producción agrícola y pecuaria, que es muy importante, ya que las prácticas pecuarias aquí en la Ciudad de México tienen más de 3,500 años de antigüedad. Y la parte de la producción agrícola, pues imagínense que el teocintle, que es un pariente del maíz, tenemos antecedentes de más de 10,000 años. Sin duda importante. Sí, ingeniera, adelante. Se conserva la cultura, ¿no? Es importante hablar que no solamente estamos hablando de un espacio ambiental muy relevante, el suelo de conservación, sino que también es un espacio que tiene actividades económicas productivas y de una gran riqueza biocultural. Y eso es algo que lo hace invaluable. Entonces estamos hablando de una visión integral, ingeniera. Primero, conservar el ambiente. La zona de suelo de conservación
de la Ciudad de México, en Tlalpan, en Milpalta, en Coajimalpa, en Contreras, en Álvaro Obregón y en otras alcaldías, se identifica por esa importante masa boscosa con toda la flora y fauna que la caracteriza. Eso hay que conservarlo, pero al mismo tiempo hay que darle impulso a la producción de alimentos, que también es muy importante en esta región, ingeniera. Casi le atinas. Te faltaron los pastizales, los matorrales y los humedales, que son sumamente importantes. Nos ha costado muchísimo trabajo, fíjate. Eso fue uno de los grandes retos que teníamos, de que todos los ecosistemas de la Ciudad de México fueran tomados en cuenta. Entonces, la Ciudad de México está dividida en dos grandes usos de suelo: el suelo de conservación y el suelo urbano. Sí, eso es cierto. Pastizales, por ejemplo, en la región alta, los he visitado, por ejemplo, en Contreras, en los límites con el Estado de México. También los podemos ver en la salida a Cuernavaca. Cuando pasamos Parres, la vegetación disminuye precisamente por la altitud. Y bueno, qué decir de los humedales en la zona de Tláhuac, Xochimilco principalmente, ingeniera. Entonces hay que conservarlos, pero también impulsar la producción agrícola. Es sumamente importante, porque impulsando la producción agrícola no solamente tienes esta parte de los servicios ambientales, sino también hay una gran cantidad de empleo que tiene la zona, porque la zona no solamente la producción se queda aquí en la ciudad, sino que también se va a 22 estados de la República. Tenemos una gran producción de cempasúchil, de plantas ornamentales, de Nochebuena, y las hortalizas. También el maíz y el nopal somos importantes en este tipo de producción. Sí, definitivamente. Y ahora, ¿cómo se diseñaron estos programas, todos bajo la denominación del Altépetl? ¿Cómo se hizo la entrega? Primero, ¿cómo se hizo la selección de los beneficiarios? ¿Cuáles fueron las entregas que se llevaron a cabo en estos 5 componentes, ingeniera? Fíjate que nosotros, ahí sí es un súper orgullo, porque tenemos una calidad en el trabajo donde cada unidad productiva está geoposicionada, georreferenciada, y se tiene que mostrar los documentos, ya sean de propiedad o de arrendamiento, que nos permiten saber que a quienes estamos dando el apoyo son unidades productivas en la Ciudad de México, pero también se requiere que su comprobante de domicilio y sus papeles sean de la Ciudad de México. Y en la parte forestal, humedal y pastizal y matorral, lo que tenemos es una cuadrícula en cuadrantes de 100 hectáreas, donde hacemos la ubicación de los trabajos, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación y el reajuste que se tenga que hacer cada año. Nosotros hicimos un cambio de reglas de operación de 7 veces. O sea, son las mismas, es el mismo programa, pero lo fuimos arreglando de acuerdo a lo que la gente manifestaba, que no se acoplaba muy bien a lo que ellos pretendían. Entonces tuvimos la flexibilidad de hacer los cambios necesarios para que hoy el programa pues tenga una aceptación muy grande entre la gente. Pero aparte de todo, estamos hablando de que se garantiza transparencia, honradez, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto. ¿En qué consistieron los apoyos que se entregaron, los más importantes, ingeniera Columba, a los beneficiarios de Altépetl? Bueno, pues uno fue el crear las brigadas que están tanto para combate de incendios forestales como para mantenimiento de los ecosistemas. Otra parte importante es para la producción agrícola y pecuaria, y otra la que se le dio a los comuneros y ejidatarios como una forma de pago por servicios ambientales. Qué interesante, porque estamos hablando de temas muy, muy variados, algunos de los cuales, bueno, todos están orientados a la zona de suelo de conservación, pero no podemos comparar, por ejemplo, el combate contra incendios y el tratamiento que se les da a ejidos y comunidades, que aunque no lo crean nuestros amigos que nos ven en otros estados, hay una cantidad importante de ejidos y comunidades aquí en la Ciudad de México.
Se motivó mucho la producción agroecológica, eso fue importante, la conservación y la restauración de los agroecosistemas, la preservación. Nosotros ya no hablamos de reforestación, nosotros hacemos restauración ecológica, que es otro de los cambios más grandes, y peso a peso lo que se dio de apoyo aquí en la Ciudad de México para el campo y para la conservación, es recurso que se dio con una idea integral de fomento, pero también de inversión muy importante. No se malgastó el recurso, se invirtió todo. Presupuestalmente, ¿cuánto se invirtió a lo largo de estos 6 años en los diferentes programas de la Comisión de Recursos Naturales, ingeniera? Un poco más de 6,200 millones de pesos. A lo largo de estos 6 años. Sí, fueron más de 1,000 millones. El primer año fueron 1,000, el segundo fueron 1,090, el siguiente fueron 1,090 otra vez, después fueron 1,100 y ahorita fueron 1,132 millones. Ahora, cuando la doctora Claudia Sheinbaum llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la zona de suelo de conservación enfrentaba problemas muy, muy importantes. Estaba la invasión de predios, estaba la cuestión de la tala clandestina y otros fenómenos que afectaban al suelo de conservación. ¿Qué se hace durante la administración de usted al frente de la Comisión de Recursos Naturales en esa materia, ingeniera? Bueno, fue un combate directo a la tala, fue detener el crecimiento de asentamientos humanos irregulares, fue detener la entrada de cascajo, principalmente donde están los cuerpos de agua, y otro delito ambiental muy fuerte era la caza furtiva. Entonces, el enfrentar los delitos ambientales, pues sí nos llevó mucho tiempo, pero finalmente se logró estar en paz. Había también despojo, fíjate. Entonces, el estar nosotros atendiendo estos delitos ayudó para que la gente tenga confianza y regrese a las actividades primarias. Era primordial hacer esto. Sí, sin duda, sobre todo por aquellas personas que con toda la mala intención del mundo pretendían apropiarse de ese suelo de conservación para venderlo, para fraccionarlo, para engañar muchas veces a personas de buena voluntad, ingeniera. Sí, fíjate que mucha gente se dedicaba al despojo y luego vendían los terrenos. Una vez nos enfrentamos a una banda de delincuentes que buscaban mujeres como presa fácil, las despojaban y después vendían en terrenos, ¿no? El suelo de conservación no son terrenos, para que no compren aquí, de una vez les digo, porque son tierras ejidales y comunales y entonces no hay certeza de propiedad, ni que vaya a haber, ¿eh? Entonces, es importante que se desestimule y se desestime esta parte de que tú estás invirtiendo en un patrimonio. No vas a tener patrimonio. ¿Por qué? Porque son tierras comunales y ejidales, repito. Sí. Y hay gente malintencionada que aún así, sabiendo esto, les vende. Sí, definitivamente, ingeniera. Y me imagino que esta lucha evidentemente va a continuar porque, bueno, pues muchos de estos componentes de estas organizaciones criminales evidentemente no se quieren quedar satisfechos con lo que de repente les quitaron. Pero antes de seguir adelante, ingeniera, por favor, permítanos una pausa. Vamos a rápidamente escuchar a nuestros patrocinadores y continuamos hablando de este importante tema. Regresamos enseguida. Gracias. Continuamos en Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Los saludamos a través del medio en el que ustedes sintonicen este programa, la radio, aquí en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, también en poblaciones importantes de los estados de Sinaloa, de Guerrero, de Puebla, de Veracruz, de Yucatán, por mencionar algunos importantes, y también un saludo a quienes sintonizan este programa a través del canal 13 de la cadena Albavisión, televisión abierta, en Tlaxcala, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, también en la zona del Bajío, en Guadalajara y en Monterrey. Continuamos platicando con la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México.
Ahora, ingeniera, hace rato nos mencionaba la vocación productiva de la Ciudad de México. ¿Cómo ha ido evolucionando esta? Por lo menos en aquellos cultivos que ya son muy característicos de nuestra capital. Estamos hablando de las ornamentales. En otros programas hemos entrevistado a productores de cempasúchil, de flor de Nochebuena. Para el 14 de febrero los productores de ornamentales han estado muy activos. Y qué decir de la gran producción de nopal verdura en la alcaldía Milpalta. También esa vocación acuícola que se tiene, por ejemplo, en la alcaldía Magdalena Contreras, a lo largo del río Magdalena. ¿Cómo ha ido evolucionando esta vocación, ingeniera? Pues ha sido satisfactoria. Hace rato nos entregaron el estudio por parte de la FAO sobre el programa y resulta ser que el 95% de los beneficiarios o derechohabientes están satisfechos con el programa. Y una parte fundamental aquí es el servicio técnico y la asesoría técnica. La parte de la capacitación han sido cruciales para que la gente amplíe las unidades productivas, lo que produce o en transición agroecológica o tenga el sello verde, así como también Bien. Ay, se cortó. Estamos, ya le estamos escuchando, estamos de regreso. Sí, Ya. nos hablaba del sello verde, ingeniera. Sí, el sello verde forma parte es la única política que existe en el mundo que tiene una norma local para la agroecología. Y esto lo que nos da como resultado es que el 94% de productores que tienen el sello verde, que es la producción agroecológica, han logrado colocar su producto en un buen mercado bajo un precio justo. Entonces eso para nosotros pues nos refleja un buen ingreso para los productores, aparte de todo la conservación del medio ambiente y la conservación de la salud, no solamente de quien produce, sino de quien consume y del entorno medioambiental. Fíjate, es una parte esencial la agroecología y el tema del sello verde le da ese plus que nosotros buscábamos a la producción. Los productores rurales de la Ciudad de México vienen de un esquema tradicional de producción. Por ejemplo, yo he estado en la zona productora de nopal en Milpalta y nos dicen que antes arrojaban sobre las producciones de nopal, sobre los sembradíos de nopal, el estiércol vivo, el estiércol recién utilizado, sin saber, sin tener un conocimiento adecuado, en el sentido de que los procesos de descomposición provocaban bacterias que contaminaban el suelo. ¿Cómo ha sido ese cambio, ingeniera Columba, ese cambio incluso hasta de mentalidad de los productores para decir, señores, señoras, ejidatarios, comuneros, hay otra forma diferente de producir que se llama precisamente la agroecología? Ahí, ¿cuál ha sido la participación de la Corena, Columba? Pues ha sido súper importante porque a través de las comunidades de aprendizaje campesino, los productores lo que han logrado es una comunicación directa entre ellos y se hablan, se dicen, oye, pues a mí me dio mejor resultado y demás. Pero nosotros en esta parte de la economía circular, en el bordo poniente de la Ciudad de México, ellos nos dan la composta. Esa composta que logran a través de la recolección de residuos de todas nuestras casas, aquí se trae esa composta, se madura. Nosotros le llamamos un estado de maduración, quiere decir que se mineralizan esos residuos, ¿no? Se hagan de cuenta, llega todo lo que pues es una composta. O sea, el huevo, los desechos de fruta, de comida, de todo. Y así llega todo en desorden. Una vez que se compostea, empieza a tomar un color negro, café negro. Y ya cuando nosotros lo damos, ya lo damos en un proceso mineral. Hoy nos decía la FAO en nuestra evaluación que al menos el 89% de productores reportaba un incremento en la producción, fíjate. O sea, antes se pensaba que quien hacía producción orgánica o agroecológica perdía producción porque no se utilizaban fertilizantes.
Y esto lo que hizo es ya romper ese mito tan grande que existía, ¿no? Entonces, el utilizar composta y no fertilizantes químicos, pues nos ayuda a conservar el medio ambiente. Y, Definitivamente, sí. a ver, y la pregunta era todo nopal. Bueno, entonces, una cosa es, dejamos de utilizar el estiércol crudo para poder utilizar composta. Se aplicaron en más de 450 hectáreas productos agroecológicos para el control de la mancha negra, la bacteria que es el hongo dorado y de la cochinilla grana. Entonces, esas aplicaciones que se hacen son gratuitas. Todos los servicios que hay en Corena son gratuitos, servicios y productos. Entonces, se aplican con drones y eso nos ha dado una eficiencia en la aplicación y reducción en la utilización de agua del 90%. Y también en las parcelas que estaban enfermas con con lo que acabo de mencionar, lo que hicimos fue pasar brigadas para allá, hacer la limpieza, quitar todo lo que estaba enfermo o muerto, hacer la picada, meterlos a una composta y hacer cambio por cladodio, que es el nopal sano. Entonces fue una política totalmente integral en el manejo del cultivo del nopal, que es tan importante para la alcaldía de Milpalta y para la Ciudad de México, del cual somos el segundo productor más importante de esta verdura. En materia de comercialización de productos del campo, ¿la Corena intervino, ingeniera Columba? Totalmente. De apoyo. Mira, a quien no le dábamos recurso económico, se lo dábamos en especie. Y a quien no se lo damos el recurso económico en especie, se lo damos en servicios. Servicios de capacitación, de asesoría técnica y de comercialización. Ayudamos a muchos productores para que tuvieran los laboratorios que te pide COFEPRIS para poder obtener el sello. Pero esto nos ayudaba para que los productos artesanales cumplieran con todas las características del mercado. También logramos más de 650 marcas que se logró con el igual número de productores. Mejoramos etiqueta, empaque, embalaje, la certificación del sello verde, los análisis COFEPRIS, y aparte de todo, las expoventas que se hicieron en Reforma casi cada 3 meses, y aparte de todo, estábamos en 22 plazas comerciales, las más famosas de la Ciudad de México, y aparte de eso, establecimos contactos directos de comercialización entre productores y comercializadores mayoristas. Y otra parte importante en la cual ayudamos y que nos ayudó mucho la Central de Abastos es a que los productores rurales de la Ciudad de México se les hiciera un espacio para ellos seguro para la venta en la Central de Abastos. Imagínate. No, importante, yo creo que ese es uno de los aspectos sin duda más importantes, ingeniera Columba, sí. El de la comercialización. El productor rural tiene buenas prácticas agrícolas, recibe apoyos, pero si no vende el producto, definitivamente el esfuerzo no queda completo. Ahora, ingeniera, viene un cambio de administración, ya Clara Brugada será la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Estas políticas, como fueron diseñadas, van a continuar con la siguiente administración? ¿Habrá algunas modificaciones? Sabemos que nadie tiene una bola para predecir el futuro, pero ¿cómo ve usted el panorama para los siguientes 6 años con la nueva administración, ingeniera? Pues lo que yo he escuchado 2 veces de la jefa de gobierno electa es que hará algunos ajustes al programa. Ella sí ha hablado de que lo va a mejorar y sí necesita mejoras. Es importante hacerlo. Una de ellas es una parte importante, que se homologue el apoyo de los productores y de los brigadistas, al menos al salario mínimo, que se dé todo el año, y la otra es que exista mayor cantidad de cosecha de agua de lluvia, la tecnificación del río, que también es importante, y sobre todo una visión metropolitana para la atención de los delitos ambientales. La asesoría técnica tiene que ser cada vez más especializada y tiene que ser pues mucho más fina en el trato, porque lo que estamos haciendo es que el programa y los productos
han ido evolucionando de una manera enteramente satisfactoria. Entonces, entre mejor vas produciendo, pues otro tipo de capacitaciones vas necesitando. Entonces, esto es un continuo. El suelo de conservación, como es un ser viviente y está lleno de seres vivientes y sintientes, pues con su evolución va requiriendo que se modifiquen las cosas. No, definitivamente esto que usted acaba de mencionar al final nos parece muy interesante porque habla del dinamismo de los programas que se diseñaron, reitero, cuando llegó la doctora Sheinbaum a la jefatura de gobierno, y el hecho de que los retome la nueva titular de la administración local, pues es importante irlos adecuando, y aquello en lo que hay que intervenir, pues habrá que irlo perfeccionando, ingeniera. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que algo con lo que se van a encontrar, quien llegue, es que los productores del suelo de conservación son sumamente participativos, muy participativos. Entonces, les gusta ser tomados en cuenta, les gusta que las cosas que ellos necesitan no se dejen de lado. Entonces, pues va a ser ese dinamismo que esta gran ciudad proyecta, hasta en el campo. Pues, ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora de la Corena, muchísimas gracias, Jazmín. Le deseamos éxito en su próxima encomienda en la Secretaría de Agricultura, y permítanos seguir en contacto con usted. Muchísimas gracias, estoy para servirles. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego, gracias. Buenos días. Hasta luego, aquí a la orden. Gracias. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Agronegocios. Muchas gracias, que tenga usted excelente día. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.